3.4 Listas doblemente enlazadas. Una desventaja que tienen las listas es que no hay una forma rápida para poder acceder a algún nodo de la lista, a excepción de lo que es la cabeza. Eso entonces hace que algunas operaciones pues sean complicadas, como por ejemplo el intentar quitar el elemento que está en la cola puede ser complicado. Y también eso aplicaría para el resto de los elementos, exceptuando, como ya lo dije, el nodo cabeza. Entonces, también hay situaciones en las cuales se quiere poder acceder al nodo que se encuentra antes, al nodo predecesor, y para la implementación que vimos de la lista simple, pues esto no es posible. Entonces, se quiere en un momento dado tener la posibilidad de acceder tanto al nodo siguiente como al nodo previo en la lista enlazada. Y entonces, para el caso de una lista enlazada que te permita moverte en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, está disponible la lista doblemente enlazada o LDE. De esta manera, pues varias operaciones se pueden hacer de forma rápida, ya sea para lo que es la actualización, como la inserción o el borrado en los extremos, y también en el centro cuando se tiene el nodo donde se hará la inserción o el borrado. Entonces, en el diseño del nodo es parecido al de la lista simple enlazada, solamente que en la lista doblemente enlazada vamos a tener dos referencias, una que va a permitir ir al nodo siguiente y otro más que permite ir al nodo previo de la lista. Entonces, el diseño de la clase nodo, como decía, pues es muy parecido al que ya habíamos comentado para la lista simple, solamente que aquí tenemos que agregar un campo más o una variable de instancia que nos permita guardar la referencia al nodo anterior. Entonces, el, en la, aquí en el diseño de la clase, podemos observar que pues, es el mismo diseño, se está agregando solamente una variable de instancia más para poder guardar la referencia que permite ir al nodo anterior o al predecesor. Y en el caso del constructor, bueno, también sufre una ligera modificación para poder entonces agregar lo que es el, la referencia para el nodo, bueno, que se guardará o que tendrá en este caso el nodo previo. O sea, tendría, a diferencia del otro constructor, este tiene tres parámetros. Y los métodos accesores pues, eran los que habíamos ya comentado previamente, getElemento y getSiguiente. Y estamos agregando uno más para poder acceder al nodo previo o tener la referencia del nodo previo que sería getPref. Y de igual manera para los métodos mutadores tenemos el método setElemento y setSiguiente que eran los que ya habíamos visto en el otro diseño y se agrega el método setPref. Entonces este es el diseño de la clase nodo D para la lista doblemente enlazada. Bien. Entonces, ahora en la parte del diseño recuerden que tenemos que diseñar, se tienen que diseñar dos clases. Por un lado, la que va a manejar los nodos y por otra parte, la clase que va a diseñar bueno, que diseña en este caso la lista. Entonces, con la finalidad de facilitar la parte de la programación aquí en esta lista doblemente enlazada, se están agregando dos nodos especiales que se van a encontrar en los extremos de la lista doblemente enlazada. Vamos a tener un nodo cabeza
también, bueno, en inglés conocido como header, y un nodo cola trailer, que se van a encontrar, bueno, el nodo cabeza estaría antes de la cabeza de la lista y el nodo cola se encontraría después de la cola de la lista. En realidad estos nodos bueno, son utilizados para facilitar el manejo o las operaciones con la lista y no están guardando ningún elemento. Por lo tanto, bueno, pues también se dice que estos son nodos falsos o también se les conocen como nodos centinelas. Cuando estemos hablando de la lista doblemente enlazada y hagamos referencia al nodo cabeza, pues estaremos haciendo referencia al nodo cabeza centinela. De igual manera, cuando hagamos referencia al nodo cola, sería el nodo cola centinela. En caso de que sí sea realmente la cola de los elementos o la cabeza de los elementos, bueno, lo haré de manera más explícita. Bien, entonces el, el nodo centinela cabeza tiene una referencia siguiente que es válida, pero su referencia previa es nula. Por otra parte, el nodo centinela cola, su referencia previa es válida, pero la referencia siguiente es nula. Y hay una figura donde podemos observar, que es la 311, donde podemos observar cómo es el diseño de esta lista doblemente enlazada utilizando estos nodos centinelas. Entonces, en los extremos tenemos los nodos centinelas cabeza y cola, ¿verdad? Entonces dijimos que la referencia siguiente es válida. Aquí podemos ver que nos lleva a un nodo verdadero, bueno, un nodo que sí guarda un elemento, pero el previo pues no es nulo, no se está aquí dibujando. Y de igual manera para el caso del otro nodo centinela cola, vemos que su referencia previa sí es válida, pero su referencia siguiente es nula. ¿De acuerdo? Quizás la pregunta aquí sería, ¿cómo es una lista doblemente enlazada que está vacía? Bueno, la lista doblemente enlazada vacía tiene solamente los nodos centinelas. Y entonces el nodo centinela cabeza, su siguiente estaría apuntando a cola y el previo de cola estaría haciendo lo mismo hacia el nodo centinela cabeza. Entonces, así funcionan estos nodos centinelas. Bueno, uh, además de esta situación, vamos también a requerir entonces en el diseño de la lista doblemente enlazada, tener las referencias a los nodos centinelas, a cabeza y cola. Y adicionalmente vamos a ocupar una variable de instancia que nos diga la cantidad de elementos que se encuentran en ese momento. Y, 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 y obviamente esa variable de instancia pues no estaría contando a los centinelas. ¿De acuerdo? Entonces, si aprovechando la figura que tengo aquí en este momento, necesito yo guardar dentro del diseño de la lista doblemente enlazada la referencia al nodo centinela cabeza. Aquí tendría una referencia. Y también necesito tener guardar la otra referencia al nodo centinela cola. Además de la variable de instancia tam, que estaría guardando la cantidad de nodos verdaderos de nodos verdaderos que están en la lista doblemente enlazada. Aquí claramente, pues los únicos nodos serían los que están al centro y son estos 4, ¿verdad? Por lo tanto, el valor es 4. No estamos contando en esa variable tam los nodos centinelas. Bueno, para llevar a cabo una operación de inserción o de remoción de algún nodo en los extremos de la lista doblemente enlazada, se puede hacer de una manera simple. Aquí, a diferencia de lo que pasaba con
con la lista simple enlazada de que no es fácil quitar el nodo que está en la cola. Aquí podemos ver que pues es bastante fácil, aprovechando la situación de que en el nodo estamos guardando la referencia al nodo previo. Entonces, para este caso, aquí podemos ver gráficamente cómo se llevaría a cabo la operación. Entonces, estamos pensando que se quiere quitar el último nodo de esta lista, es decir, el nodo que está antes de cola. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primeramente pues tenemos que acceder al último nodo, ¿verdad? Entonces, para poder acceder, podemos utilizar el previo de cola y nos dejaría en el nodo que queremos quitar. Estando aquí en este nodo, también vamos a necesitar, como se puede ver en la figura, vamos a tener que ajustar el siguiente del penúltimo nodo para que ahora apunte a la cola. Entonces, utilizando el último nodo, podemos, podemos saltar o podemos ir al nodo previo para entonces poder ajustar el siguiente, ¿verdad? Entonces, teniendo ya el acceso a a esos dos nodos, pues podemos arreglar las referencias de estos nodos. En total, pues serían 4 referencias las que habría que ajustar, ¿verdad? Por un lado, el siguiente del nodo que tiene aquí PVD, las dos que tiene el nodo que estamos quitando, el previo y el siguiente, y el previo de cola, ¿verdad? Son cuatro enlaces que se tienen que arreglar. Entonces, eh, ya habíamos dicho, para el caso del penúltimo, bueno, tendremos que indicarle que el siguiente pase a ser cola y el previo de cola tendremos que decirle que me lleve ahora al penúltimo nodo, ¿verdad? Y después, pues tendría que anular los enlaces previo y siguiente del nodo que estoy quitando, ¿verdad? Entonces, gráficamente, pues eso es lo que se tendría que hacer. Y esto, bueno, está detallado aquí en este algoritmo, remover último. Y entonces, bueno, como cualquier otra operación en donde se van a quitar nodos, primeramente hay que verificar que la lista no esté vacía. Aquí en este caso, bueno, tengo una prueba para, en el caso de que el tamaño sea 0 o que la lista esté vacía, pues entonces se indique un error. En concreto en Java, pues sería lanzar una excepción indicando que la lista está vacía, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera, la primera parte que ya cuando vamos a quitar el nodo sería obtener las referencias de los nodos con los que voy a procesar. Entonces, aquí para este caso, el nodo B vamos a tener la referencia del último nodo. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, pues ya decíamos utilizando el previo de cola, ¿verdad? Y el penúltimo nodo de la lista, ¿cómo lo puedo obtener? Bueno, pues utilizando precisamente AB con su previo, ¿verdad? Me daría el penúltimo nodo. Ya posteriormente, bueno, lo que tengo aquí enseguida son las dos operaciones que me permiten arreglar los nodos que todavía seguirán en la lista, es decir, el previo de cola, pues le decimos que va a ser en este caso U, y le decimos que el siguiente de U, en este caso, pues ahora será cola. Y ya nada más quedaría anular los enlaces del nodo B. El nodo B recuerda que es el que estamos quitando. Y bueno, sería simplemente ponerle nulo. Y terminando de arreglar los 4 enlaces, que son los que acabo de comentar, pues ya solamente haría falta decrementar el tamaño. Bueno, para otras operaciones, como podría ser la parte de la inserción, por ejemplo, al inicio de la lista doblemente enlazada, hay una figura donde nos ilustran lo que se tendría que hacer. Como podemos ver, bueno, primeramente se tendría que crear el nodo. Estamos pensando que aquí el nodo es el que tiene la cadena BWI, ¿verdad? Y entonces habría que poner su referencia previa para que me lleve a la cabeza. ¿Cómo puedo yo
¿Cómo puedo yo obtener esa referencia? Bueno, pues esa ya la tengo aquí, ¿verdad? Es parte de la información que guarda la lista doblemente enlazada. Y para obtener el siguiente de este nodo, pues tendría que utilizar el siguiente de cabeza, ¿verdad? Para decirle que el siguiente de cabeza se lo copie al siguiente del nodo que estoy agregando. Ya que está esa parte, pues entonces ya nada más haría falta hacer el ajuste para el nodo cabeza y para el que hasta en ese momento era el primer nodo de la lista doblemente enlazada, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, la referencia que, bueno, aquí no está dibujada, que tengo del nodo bueno, que tiene BWI, se la tendría que poner al siguiente de cabeza y de igual manera el previo del nodo que tiene JFK, pues tendría que ponerle la referencia que tiene en este caso B, para que esto pueda funcionar. Bueno, entonces aquí enseguida vemos el algoritmo agregar inicio y decíamos, bueno, se le está dando el nodo B que se quiere agregar y entonces, bueno, en la primera parte vamos a obtener en este algoritmo se está asignando la variable W, lo que es hasta ese momento el primer nodo. El primer nodo, como decíamos, lo podemos acceder utilizando el método getSig con cabeza, ¿verdad? Enseguida se estarían haciendo los ajustes para el nodo B. Recuerda que el nodo B es el que se está agregando. Y entonces su siguiente va a ser W y el previo para ese nodo B, pues dijimos que sería cabeza. Y ya solamente haría falta hacer el ajuste para el nodo W y en donde dijimos que el previo, pues ahora deberá de ser el nodo B y también habría que ajustar la referencia del nodo cabeza, el nodo centinela, para que el siguiente sea B. Hecho eso, arreglados esos cuatro enlaces, bueno, lo que sigue es incrementar el tamaño de la lista. Bueno, otra, otra operación que es un poco, no difiere de las que hemos visto previamente, sería llevar a cabo la inserción en alguna otra parte de la lista que no sean los extremos. Eh, y bueno, la manera de proceder, pues es la siguiente. Bueno, estamos pensando que se va a agregar un nodo B enseguida de un nodo Y. Y vamos a suponer que el nodo que está enseguida del nodo Y es el nodo Z. Entonces los pasos que se tienen que realizar para poder hacer la inserción del nodo B entre Y y Z sería el enlace previo de B, pues habrá que hacerlo que apunte a Y. El enlace siguiente de B tendrías que decirle que apunte a Z, es decir, B va a quedar entre Y y Z. Y ya nada más haría falta hacer el ajuste de los nodos en donde se está donde está quedando acomodado el nodo B. Entonces el previo de Z habrá que acomodarlo a B y el siguiente de Y tendríamos que acomodarlo, hacer lo que se refiere en este caso a B. ¿De acuerdo? Hay una figura, bueno, donde se muestra esta situación. El nodo JFK, este es nuestro nodo Y. El nodo que queremos agregar, el nodo B, es este que dice BWI. Y el nodo siguiente a mi nodo a partir del cual voy a agregar después sería el nodo PBD. Este sería mi nodo Z, ¿verdad? Entonces lo que dijimos es que el previo del nuevo nodo debe de ir a Y y el siguiente del nodo B debe de ir
al nodo que está enseguida de JFK, que sería el nodo Z, ¿verdad? Y ya posteriormente, bueno, habría que ajustar la referencia siguiente del nodo y el previo del nodo Z, ¿verdad? Para que entonces quede como se muestra en la figura 3.4. Entonces, aquí está, bueno, está también anotado el algoritmo que hace esa operación. Entonces estamos diciendo que queremos agregar el nodo B después del nodo Y, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí están puestas todas las instrucciones que ya las hemos comentado. El siguiente de Y pues es puesto a Z. De eso nos permitiría acceder el nodo que está enseguida de Y. Posteriormente se ajustan las referencias o los enlaces del nodo B para que el previo vaya a Y y el siguiente vaya a Z. Y enseguida, bueno, se ajustan las referencias para para el nodo Z, para que su previo sea en este caso B. Y también se ajusta el del nodo Y, ¿verdad? Para que su siguiente sea en este caso B. Y se incrementa el tamaño. Quitar un nodo del centro de la lista, pues es también fácil, no es complicado. Y entonces, bueno, para eso solamente yo necesito poder ganar o que me digan cuál es el acceso el nodo que quiero quitar. Y una vez que ya tenga yo el nodo, entonces, bueno, el resto pues sería poder, poder acceder a los nodos que son sus vecinos. Aquí supongamos en esta figura eh, que se quiere quitar el nodo PBD. Entonces, si a ustedes les dan este nodo, el nodo que se quiere quitar, tendrían que primeramente ganar acceso a los nodos vecinos, es decir, tendrían que saber quién es el previo del nodo que quieres quitar y quién es el siguiente del nodo que quieres quitar. Teniendo esa información, lo que tendrías que hacer después sería decirle, bueno, el que es el previo del nodo que quiero quitar, su siguiente lo voy a, lo voy a apuntar o lo voy a referir al nodo que está enseguida de PBD. Y de igual manera, el nodo que está enseguida de PBD, que en este caso es SFO, su referencia previa la voy a apuntar o la voy a enlazar al nodo que tiene JFK. Entonces llevo ahí arreglados dos enlaces. Los otros dos enlaces que en este caso debo de anular, pues son los que tiene el nodo PBD, ¿verdad? De tal manera que una vez arreglados los enlaces, pues me queda una lista como se muestra en el inciso C. Entonces, el algoritmo de remoción, pues aquí lo podemos observar. Eh, el nodo predecesor en este caso sería U y el nodo sucesor sería en este caso W. Entonces dijimos que para el caso para el caso del nodo W vamos a tener, es decir, el que se encuentra adelante de B, vamos a tener que arreglar su previo para que ahora apunte a U, ¿verdad? Y el siguiente del nodo U, pues se lo pasamos o le ponemos la referencia de W. De tal manera que con esto lo que estamos haciendo es que U y W se estén refiriendo entre ellos, ¿verdad? Y los otros enlaces que se tienen que arreglar, pues son los del nodo que estamos quitando para que tengan en este caso la referencia nula y se decrementa lo que es tamaño de el tamaño de la lista. Bueno, la implementación de la lista doblemente enlazada está realizada en lo que es la lista doble y se puede revisar en el listado 3.12 y estamos suponiendo que para este caso los nodos, recuerda que eso está puesto en el diseño de la clase nodo D, van a manejar referencias de tipo string para los elementos. Entonces, bueno, de las cosas que hace esta clase o de lo que tiene diseñado, decíamos que entonces la clase nodo D va a tener referencias para string. Y estos deberán de ser utilizados para todos los nodos de la lista
Y eso también aplicaría para lo que son los nodos centinela, cabeza y cola. Recordar que estos nodos centinela no guardan información, simplemente sirven para hacer más fácil la operación de la lista. Por supuesto que la lista doblemente enlazada se puede diseñar sin utilizar los nodos centinelas, pero entonces la parte de la programación requeriría ser más cuidadosos en su, bueno, requiere poner un poco más de código para manejar cuando la lista está vacía o cuando y se agrega un elemento, o cuando la lista tiene un solo elemento y queremos quitar a ese elemento. Bueno, um, muy bien. Para el caso de que quisiéramos que la lista doblemente enlazada manejara otros tipos, pues entonces habría que usar una declaración genérica o ajustar el código en las clases para que ahora maneje el tipo de referencia que se quiera. Definitivamente que la opción es, pues, utilizar una declaración genérica. Bueno, tenemos dos métodos, el método getPrimero y getUltimo, que te permitirían tener acceso u obtener la referencia a lo que es el primer y último nodo en la lista. Con los métodos getPref y getSiguiente podemos ir obteniendo nodos para hacer algún recorrido en la lista, y de igual manera, para asegurar la funcionalidad del método getPref y del método getSiguiente, también se agregaron métodos tienePref y tieneSiguiente, en este caso para saber cuándo llegamos al extremo de la lista. Y bueno, de los métodos que habíamos ya comentado previamente, bueno, está el método agregar inicio, agregar final, y tenemos los métodos agregar antes y agregar después. Eh, en la clase de lista doble, vamos a ver que estos métodos agregar inicio y agregar final están implementados utilizando el método agregar antes y agregar después. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo yo implementar el método agregar inicio utilizando ya sea agregar antes o agregar después? Bueno, claramente, si voy a implementar el método agregar inicio utilizando agregar después, bueno, lo debo de hacer con agregar después, necesitaría entonces obtener lo que es el nodo cabeza. Recuerda que tenemos un método que nos permite, nos permite hacer eso, y después pasarle el nodo que quiero agregar, ¿verdad? Y para la implementación del método agregar final, pues el método que debería de utilizarse debería de ser agregar antes de la cabeza, el nodo P. Bueno, enseguida en el código está detallado cómo se puede realizar. Y para la parte de remover, bueno, decíamos que solamente necesitamos la referencia del nodo que queremos quitar. Entonces, si ustedes quieren quitar el primer nodo de la lista o el último nodo de la lista, pues entonces podemos utilizar este método remover. Simplemente, pues bueno, para poderlo llamar, hacemos una llamada previa a lo que es el primer nodo de la lista, y de igual manera, si queremos quitar lo que es el último, pues tendremos que hacer la llamada del método remover con una llamada previa al método getUltimo. Y también está disponible el método toString para obtener toda la información de toda la lista. Eso con la finalidad de hacer alguna prueba o bien de llevar a cabo una depuración. Bueno, la implementación de la lista doblemente enlazada decía que estaba entonces puesta en esta clase llamada lista doble. Y entonces, bueno, pues aquí dentro de las variables de instancia está una de tipo entero para guardar la cantidad de elementos. Están dos variables de instancia que manejan las referencias de tipo nodo D para los nodos centinelas que habíamos comentado. Y entonces, en la parte del constructor por defecto, podemos observar que, bueno, por un lado se inicializa la variable tam a 0, se crean los dos nodos centinela, cabeza y cola. Entonces,
en el primer caso, bueno, para crear ese nodo, pues hay que llamar al constructor de tipo nodo D. Acuérdate que estamos utilizando el diseño del nodo con enlace previo y siguiente, ¿verdad? Entonces, al constructor de la clase nodo D hay que pasarle tres referencias. Por un lado es el elemento. Recuerda que los nodos centinela no llevan elemento, por lo tanto es nulo. Habría que decirle también quién es el previo. En ese momento todavía no lo tenemos. Bueno, y tampoco cabeza tiene previo. Pero sí puede tener en un momento dado siguiente, ¿no? Cabeza. Pero hasta ese momento todavía no tenemos esa referencia. Esa referencia o ese nodo se va a crear en la siguiente línea. Entonces, antes no lo podemos tener. Entonces aquí para crear el nodo centinela cabeza, bueno, de nueva cuenta, la referencia para el elemento no lleva. Si tenemos, ahora aquí ya una vez que creas el nodo cabeza, ya podemos utilizar esa referencia para hacer que el previo de cola entonces vaya a cabeza. Aquí ya está, entonces cola apuntando a cabeza. Y recordar que el siguiente de cola, ese va a nulo, ¿verdad? Entonces ya lo único que haría falta sería entonces ajustar la referencia siguiente de cabeza para que entonces vaya a cola. De esa manera, entonces, los nodos centinelas quedan apuntándose entre ellos, ¿verdad? Bueno, de los métodos, del resto de los métodos, bueno, ya habíamos comentado eh, un método para saber cuál es el tamaño de la lista. Bueno, pues se llama tam, bueno, quizás debió de llamarse getTam, ¿verdad? Bueno, eh, también tenemos un método que revisa si la lista se encuentra vacía y pues básicamente pues es nada más comparar, devolver el resultado de la comparación de tam igual a 0, ¿verdad? Para obtener lo que es el primer nodo de la lista, estamos indicando que el método puede lanzar esta excepción, illegal state exception, y esta excepción va a ser lanzada pues cuando la lista esté vacía, es decir, cuando tam sea 0, ¿verdad? Entonces aquí se hace la prueba. Si se cumple la prueba, es decir, que está vacía, se lanza la excepción. Caso contrario, pues entonces el método get primero estaría devolviendo el primer nodo real de la lista, ¿verdad? Para eso, pues lo que hacemos es devolver la referencia siguiente de cabeza. De igual manera, bueno, funciona el método getUltimo, pero ahora pues estaría trabajando con el previo de la cola, ¿verdad? Bien. Eh, Enseguida, los métodos que me permiten irme moviendo o ir recorriendo la lista, pues entonces el método que me permite ir, digamos, hacia atrás, que sería el método getPref, pasándole un nodo, pues lo único que se tiene que revisar antes de seguirme moviendo hacia atrás, pues es que B precisamente no sea la cabeza. En caso de que sea la cabeza, pues entonces, como lo indica aquí el método, va a lanzar la excepción illegal argument exception. Caso contrario, pues simplemente estaríamos devolviendo el previo del nodo B. De igual manera, funciona el método getSiguiente, pero ahora para movernos hacia la derecha. Y ya después, bueno, pues está la implementación de los métodos que habíamos comentado previamente, el método agregar antes y el método agregar después. En las notas, bueno, pues se comentó el método agregar después. Eh, si ven ustedes el código que se encuentra aquí y lo que está puesto en el algoritmo, está puesto exactamente de esa manera, ¿no? Y acá, bueno, en el método agregar antes, pues es algo similar, ¿no? Queremos agregar al nodo B antes del nodo Y. Entonces, la primera tarea, pues hay que obtener la referencia que nos hace falta, es decir, el nodo predecesor de Y, que en este caso, bueno, lo vamos a referir por X. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer al momento de agregar? Bueno, ajustas las referencias del nodo B
de tal manera que el previo va a ir a X y el siguiente de B va a ir a Y, ¿verdad? Ya posteriormente arreglamos las referencias de los que ahora son los vecinos del nodo B, de tal manera que entonces el previo de Y pues va a ser B y el siguiente de X va a ser B y se incrementa el contador de nodos. Bueno, ah, y como ya habíamos referido hace un momento, la implementación del método agregar inicio, bueno, puede utilizar al método agregar después. Todo lo que necesitamos es obtener el nodo centinela, cabeza, y decirle que adelante de cabeza ponga el nodo B. De igual forma, el método agregar final puede trabajar con el método agregar antes, utilizando en este caso el nodo centinela, cola, para poner al nodo B antes de la cola, ¿verdad? Bueno, el método remover, su código, pues está siguiendo lo que se había comentado ya en el algoritmo y en el diagrama. Los métodos de prueba para saber si hay previo o si hay siguiente, en este caso el método tiene pref, tendremos que pasar el nodo B, y en el caso de que, bueno, y deberá de devolver la comparación de si B es diferente de cabeza, ¿de acuerdo? Recuerda que el nodo cabeza no tiene previo, al igual que el nodo cola no tiene siguiente. Entonces, de eso se encarga esos métodos de prueba, ¿verdad? Tiene pref y tiene siguiente. Acá vemos, se revisa si B es diferente de cola, ¿verdad? Y el otro método que permite obtener lo que es la información de la lista doblemente enlazada, pues es este método toString, que estaría anulando el método que se hereda de la clase object, ¿verdad? Entonces, bueno, se declara una variable string inicializándola con un corchete cuadrado y posteriormente empezamos a hacer el recorrido siguiendo o utilizando los enlaces siguientes. Por lo tanto, entonces se declara la variable local B, que sea del tipo nodo D, para que entonces pongamos ahí el primer nodo de la lista doblemente enlazada. Observa que aquí estamos obteniendo el primer nodo. Enseguida tenemos un ciclo donde se va a estar repitiendo estas sentencias cuando o mientras B sea diferente de cola, ¿verdad? Entonces lo que vamos haciendo es, en la cadena S vamos agregando el elemento que tiene B y posteriormente ajustamos B para que ahora pase al siguiente elemento. Entonces hacer el ajuste pues es esta asignación. Y aquí tenemos una estructura de selección para ir colocando comas, excepto para cuando llegamos al último cuando llegamos al nodo centinela, ¿verdad? Ahí ya no ponemos la coma. En cualquier otro caso, pues vamos agregando comitas. Cuando se sale del ciclo, bueno, se le concatena finalmente o por último este corchete de cierre y se devuelve la cadena. Entonces, ese es el diseño de la clase lista doble. Por el momento, bueno, vamos a dejar hasta aquí este tema. En otro video expondré el siguiente tema. Gracias.